A veces hay citas a ciegas que no son lo que esperabas. Pero con las letras no podés equivocarte. Ahora, Cita de Letras. Encontrate con las palabras justas. En Citas de Radio. Así es, esto nos da pie para darle la bienvenida a nuestro amigo, el señor Ignacio Irulegui, titular de la Cita de Letras. ¿Cómo estás, Ignacio? ¿Qué tal, chicas? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Muy bien. Hola, Ignacio, ¿cómo estás? Bueno, bien, todo tranquilo por acá. Bueno. ¿Seguimos con los ensayistas? Seguimos con los ensayistas, sí. Sí. Y hoy, bueno, nos toca un insoslayable, que es Borges. Sí, qué bárbaro, ¿eh? Gran escritor, de lo mejor que tenemos acá en Argentina, y que probablemente nosotros lo conozcamos más en su faceta de cuentista, ¿no? Lo conocemos más por sus relatos y por sus cuentos, pero Borges también fue un eximio ensayista, y de hecho fue primero antes ensayista que escritor de ficción, ¿sí? que escritor de narraciones. También es poeta, ¿viste? También tiene mucha poesía. También tiene mucha poesía, sí. Y sí, también, digamos que a veces la faceta cuentista de Borges opacó un poco a todas sus demás producciones. Sí. Porque, bueno, tiene una calidad increíble, pero sí, realmente Borges descolló, creo yo, en todo lo que hizo. Hola. Increíble. Hola. Se nos fue un poquito la voz, Ignacio. Bueno, vamos a por él. Vamos por Borges. Sí, vamos. Y nosotros vamos a enfocar en sus 3 primeros libros de ensayos, que fueron Inquisiciones, que lo publicó en 1925, El tamaño de mi esperanza, en el 26, y El idioma de los argentinos, en 1928. ¿Por qué nos van a interesar estos libros de ensayos? Porque, bueno, primero son ensayos literarios, ¿no? Ensayos que tienen a la literatura como tema. Sí. Borges en ellos empieza a estudiar distintos procedimientos estéticos, autores y tradiciones. Arma ahí como una especie de canon de estudio en el que va a estudiarlos a través del ensayo. ¿Pero por qué además? ¿Por qué son sumamente importantes dentro de la obra de Borges? Porque en ellos Borges está tratando de encontrar una voz, ¿sí? Una voz personal. Borges empieza a escribir prosa a través del ensayo. Entonces estos libros son como un intento, primero son una experimentación con el lenguaje, ¿sí? Y esa experimentación con el lenguaje lo que hace es tratar de dar respuesta a una pregunta fundamental, que es cómo escribir en Argentina. Es decir, cómo escribimos en Argentina. Hola, se nos cortó. Perdimos contacto. Bueno, vamos a un corte, vamos a cortar porque pedimos contacto con Ignacio. Ignacio, ¿me escuchás? Hola, bueno. Sí, ahora sí. Bueno, mucho mejor. Estamos al aire, ¿eh? Ya estamos al aire nuevamente. Bueno, nos contabas que en estos 3 ensayos Borges hace como una disquisición, un recorrido de cómo escribir literatura en Argentina o para los argentinos. ¿Venías por ese lado? Claro, sí. Más que para los argentinos, Borges lo que está tratando de buscar es una voz, ¿sí? Un habla argentina en esos ensayos. Que es el gran problema al que nos enfrentamos, o que se enfrenta, mejor dicho, los autores, o se enfrentaban en algún momento los autores locales, los autores argentinos. Es decir, ¿cómo escribir? Escribir al modo europeo, por ejemplo, al modo español, o hacer uso del habla puramente local, que es el habla popular, por supuesto, y lo que en aquel momento se emparentaba con la literatura gauchesca, ¿cierto? Hay que recordar que en la época en que Borges escribe estos ensayos, él recién estaba regresando a la Argentina, al país, después de una larga estadía en Europa. Él vuelve en 1921 y, bueno, para él Argentina todavía es un país nuevo, es decir, él se había ido de acá de adolescente, un poco menos, y vuelve ya con la mirada joven, pero adulta al mismo tiempo, y lo observa con los ojos del poeta, ¿no? Que venía Borges de allá, de Europa, que venía trayendo el movimiento ultraísta. Entonces, en estos ensayos, Borges lo que hace literalmente es ensayar, justamente, practica formas que apuntan a descubrir un estilo y que luego se va a sedimentar en lo que es el estilo borgiano.
pero bueno, por su juventud Borges comete algunos excesos quizás o efusiones que él luego iba a censurar, porque estos 3 libros que mencionamos, Inquisición, El tamaño de la esperanza y El idioma de los argentinos, él no los iba a volver a reeditar nunca. Hasta hace poco tiempo que María Kodama, bueno, poco tiempo, no, hace algunos años ya, María Kodama decidió que se volviesen a imprimir los primeros libros de Borges, pero dentro de la obra borgiana eran como una especie de zona muerta o zona muda, porque claro, Borges dijo, bueno, esto lo sacamos. Yo era muy joven acá, sí, escribía de una manera en que luego no le convenció, por supuesto, pero sin duda tienen un valor muy importante, porque Borges ahí está justamente tratando de buscar esa voz, esa habla argentina, que dice Borges, ¿en qué nos diferenciamos de los españoles? Bueno, en el idioma en nada, en realidad, es el mismo idioma, pero lo que cambia es el ambiente. Es decir, cómo o qué tenor le damos a las palabras, a las mismas palabras acá, que en otros lugares. Eso, decía Borges, es lo que nos distingue como argentinos. Digo, cada palabra tiene su consistencia o su sabor dependiendo de las emociones y las proyecciones que un pueblo le da al lenguaje. Y Borges en estos ensayos escribe sobre prácticamente todos los temas, tiene una variedad muy grande. Sobre todo se centra en lo que habíamos dicho, cuestiones estéticas o de estética literaria. Habla desde la poesía de Homero hasta las inscripciones que veía en los carros, los antiguos carros que andaban por la ciudad. Y lo hace con un lenguaje que es un lenguaje acriollado, no es un lenguaje, digamos, castizo, sino que es un lenguaje acriollado, pero al mismo tiempo que no es local ni europeo. Borges justamente trabaja en esa tensión o en ese límite entre lo que es de acá y lo que es foráneo, y ahí podríamos decir es donde surge una escritura que es justamente rioplatense. Bueno, así que bueno, hoy nos tocó Borges y vimos un poco cómo él trata de encontrar esta voz, este idioma de los argentinos justamente, que es los que nos identificaría como país. Ignacio, y teniendo en cuenta lo que hablábamos la vez pasada de Sarmiento, que tenía tan clara esta dicotomía entre civilización y barbarie, ¿te parece que Borges logra como establecer un puente, digamos, entre ambas cosas y lograr una síntesis o una reconciliación entre las dos cosas en este logro del lenguaje propio? Y probablemente, y de todas formas Borges era un admirador de Sarmiento. De hecho, en el idioma de los argentinos él lo menciona como uno de los, junto a, por ejemplo, Esteban Echeverría y otros, sí, como uno de los autores que logró encontrar antecedentes, digamos, de autores que encontraron o lograron hallar justamente una escritura que no se adscribiese enteramente a lo extranjero, ni tampoco que fuera puramente local, digamos, como escribían también justo en esa tensión. Por supuesto, desde el punto de vista ideológico, por así decir, Borges estaba muy cercano era compatible con el pensamiento de Sarmiento. La cuestión de la civilización y la barbarie sigue presente siempre en los cuentos de Borges, por ejemplo, en los que tratan el tema de los compadritos y la violencia y la muerte. Claro. En eso se muestra un poco la tensión. Borges decía que, por ejemplo, si no hubiésemos elegido al Martín Fierro como libro nacional, y sí al Facundo, otra hubiese sido la historia del país, porque por supuesto Borges admira en el Martín Fierro la composición poética y literaria del libro, pero no aprueba, digamos, su carácter moral, por así decir, porque claro, Martín Fierro, al fin y al cabo, es un gaucho matrero que desafía al orden, sí, asesino además, ¿no? Y bueno, decía justamente, si hubiésemos elegido al Facundo, quizás la historia del país hubiese sido otra, ¿no? Pero bueno, son las contradicciones que Borges, no contradicciones, digamos, esas opiniones que tenía Borges, que también posteriormente le iban a jugar, como hicimos en la columna sobre el Nobel,
posiciones ideológicas que a veces le jugaban un poco en contra Claro. a él mismo, ¿no? Claro. Ignacio, antes que te vayas, una pregunta. Borges, después de estos ensayos, de los cuales dijo, bueno, eran pruebas de mi temprana juventud, ¿no volvió a escribir ensayos luego con un Borges más maduro? Sí, tiene un libro que se llama Otras Inquisiciones, que es probablemente su libro de ensayos más conocido y uno de los más importantes. Pero bueno, sí, siguió escribiendo ensayos y después publicaba también conferencias Claro. y distintos tipos de textos argumentativos, pero sí, siguió publicando ensayos ya con una voz mucho más formada Claro. y con una escritura que es la que conocemos hoy como la típicamente borgiana, por así decirlo. Claro. Bueno, gracias. Un lindo aspecto de Borges que por ahí no habíamos tratado en esta cita de letras. ¿Cuál es la obra que más te Bueno. gusta a vos de Jorge Luis Borges, Ignacio? ¿Obra en general o obra? A ver, a mí me gustan mucho los cuentos, pero también los ensayos, sí. Probablemente Ficciones, que es el libro más conocido de Borges y es el que típicamente se nombra como su obra maestra, por así decir. Ficciones, digamos que es lo borgiano puramente expresado. Ahí está Borges en toda su dimensión. Es el momento en que Borges hace el gran estallido de su propia literatura. Perfecto. Buenísima. Bueno, gracias, Ignacio. No, por favor, Muy al linda la contrario. columna. Saludos a todos. Hasta la Chao, semana chao. que viene. Hasta luego.